Durante 5 años fui su esposa, sin saber que en otro estado también era padre de familia. No fue una fecha especial, ni un evento trágico. Fue un martes cualquiera, de esos que parecen inofensivos hasta que te arrancan el piso. Yo estaba en la casa, trabajando desde el comedor como casi todos los días, con la laptop sobre el mantel, café frío al lado y la cabeza en 1000 correos. Ramiro había salido temprano, según él tenía reuniones en la oficina y luego almorzaría con un cliente. Nada fuera de lo normal. Entonces sonó el iPad. Ese aparato casi ni lo usábamos, estaba ahí tirado desde hace semanas. Pero lo había dejado vinculado con su cuenta de iCloud. Supuse que era por error, o porque ni se molestó en revisar. El caso es que sonó mientras yo buscaba una receta para la cena. Y ese sonido, esa simple notificación, fue la primera ficha que cayó. El mensaje decía: los niños preguntan si vendrás el domingo, te extrañan. Pensé que era spam. Ni siquiera tenía nombre, solo una T. Pero algo me picó, una incomodidad que no pude ignorar. Abrí el resto de la conversación. No debía hacerlo, o tal vez sí. No lo sé. Lo único claro es que ya no había vuelta atrás. Estaban todos los mensajes ahí. No solo palabras, sino fotos, cientos. Niños en Halloween, en su cumpleaños, él con ellos en un parque en Sacramento. No eran fotos viejas ni recuerdos lejanos. La más reciente era de hacía 3 semanas. 3. Justo el fin de semana que me dijo que tenía que viajar a San Diego por una consultoría. Justo cuando me prometió que pronto tendríamos hijos, que ya era hora. Ese día no dije nada. Cerré el iPad, fui al baño, vomité sin poder evitarlo. Me miré en el espejo y tuve que agarrarme de lavamanos para no caerme. Supe que era real. Lo supe desde el momento en que vi su sonrisa en esas fotos, esa cara que me dedicaba a mí cuando decía te amo, ahora puesta frente a otra mujer. A unos niños que jamás me mencionó. No lo enfrenté en ese instante. No porque me faltaran agallas, sino porque necesitaba entender bien con qué estaba lidiando. Ramiro era un tipo listo, encantador, manipulador sin levantar la voz. Si lo enfrentaba de golpe, iba a torcer todo, a negar, a actuar. Yo no quería eso. Necesitaba pruebas. Control. Así que fingí. Esa semana hablé del clima, del tránsito, del precio de la leche. Cociné, reí, dormí a su lado. Por dentro, en cambio, ya estaba acabando el final. No solo pensaba dejarlo. Quería destrozarlo. Quería que sintiera la descomposición de su propia mentira cayéndole encima. Esa misma noche, mientras él dormía, tomé su celular. Nunca le había puesto contraseña. No por confianza. Por arrogancia. Porque nunca pensó que alguien podría descubrirlo. Ahí estaba todo. Conversaciones con T, transferencias bancarias, reservas de hotel en Fresno, Bakersfield, incluso en Reno. La mayoría coincidía con los fines de semana en que viajaba por trabajo. Era meticuloso. Ramiro tejía excusas con lujo de detalles. Nombres falsos, agendas coherentes, correos laborales con contenido real, solo que los enviaba desde aeropuertos que no coincidían. Me sentí como una tonta. Como esas mujeres de los documentales que uno ve y piensa, ¿cómo no se dio cuenta? Ahora lo entendía. No era una aventura. Era una segunda vida. Y lo más jodido era que no sabía cuál de las dos vidas era la verdadera. El miércoles siguiente, empecé a recopilar todo. Capturas de pantalla, fotos, audios, recibos. Empecé a armar carpetas, clasificadas por fechas, por lugares, por nombres. Cada día encontraba más. Era como abrir una compuerta y ver cómo se desbordaba todo. Vi un contrato de alquiler firmado por él en Clovis, otro carro a su nombre, una cuenta de Amazon con pedidos de juguetes, vitaminas para niños. Incluso una carta, impresa, escrita por él, que decía: este es mi verdadero hogar, contigo. Esa noche me encerré en el baño. No lloré con gritos, no hubo drama. Lloré en silencio, con la boca apretada para no hacer ruido. No por él, sino porque no quería que me escuchara. No quería tener que mentirle todavía. Y ahí, entre lágrimas, entendí que lo nuestro ya era otra enfermedad. No solo una mentira. Era algo putrefacto. Yo ya no vivía con un hombre. Vivía con una máscara. El jueves, ya decidida, busqué a la mujer. El correo con la reserva del hotel la incluía con nombre completo. Su error. Usaba el mismo correo para todo. Teresa. Así se llamaba. Busqué en redes. No fue difícil. Facebook abierto. Maestra de preescolar. Madre de 2. Vive en Clovis, California. Su sonrisa me dio rabia. Y no por ella, sino por lo que representaba. En su foto de portada, una fiesta infantil. Piñata, pastel, niños riendo.
y al fondo, Ramiro, sosteniendo la piñata con una camiseta blanca y su maldito reloj en la muñeca. Ese reloj se lo regalé yo en Navidad, cuando me dijo que quería verse más profesional. Y no estaba sola. En la foto estaban también Dora y Efraín, sus padres. Mis suegros. Los mismos que me abrazaban cada Navidad, que me llamaban hija, que me preguntaban por los nietos. Sonreían. Con regalos en la mano. Cómodos. Como si llevaran años conviviendo con esos niños. Ese momento me rompió. No por Ramiro. Por ellos. Porque mientras me acariciaban la espalda y me decían ya vendrán los bebés, ya los tenían, con otra, en otra casa, en otra vida. Esa noche tomé la botella de tequila que él guardaba para ocasiones especiales y me la bebí casi entera. Me encerré en la habitación de invitados. No lloré. Solo me senté, mirando el techo. No tenía rabia. Solo un hueco. Como cuando uno sabe que ya no hay nada que rescatar. El viernes amanecí con dolor de cabeza, pero con las ideas más claras. No iba a reaccionar como una tonta, no iba a romper platos ni gritar como loca. Lo mío iba a doler más. Quería que todo cayera, ordenado, sin que pudiera evitarlo. Paso a paso. El primer paso era salir de esa casa sin que lo notara. No me iba a ir gritando. Me iba a desaparecer. Empecé a sacar mis cosas despacio. Primero lo que no usaba tanto. Ropa de invierno, libros, documentos. Todo al baúl del carro. Luego saqué mi disco duro, mi pasaporte, mis ahorros. Dejé lo esencial en su sitio, como si todo siguiera en orden, pero mi closet ya estaba medio vacío. El segundo paso, recopilar pruebas. Guardé todo en un drive cifrado. Copias en 2 correos distintos. Una USB en casa de mi amiga Lisette. Sabía que no podía confiar en él, ni siquiera sabía si podía ponerse violento. Nunca lo fue antes, pero después de eso, ya no estaba segura de nada. El tercer paso, buscar a alguien que pudiera confirmar cosas en Clovis. Pensé en Verónica, una excompañera de universidad que se mudó allá. Le escribí fingiendo interés en cambiar de ciudad, le pedí recomendaciones, le pregunté por escuelas, barrios, ambiente. Ella, sin sospechar nada, me dio datos, me ofreció quedarme en su casa si quería visitar. Todo anotado. Y mientras tanto, Ramiro seguía con su rutina. El sábado se levantó, me trajo café a la cama, me habló de ir a ver casas, de ahorrar para nuestro futuro. Lo odié tanto en ese momento. No por lo que decía, sino porque era experto en actuar. En sostener una mentira sin temblar. Me ofreció su celular para que buscara direcciones en Google Maps. Lo hizo con esa confianza cínica que usan los que creen tener todo bajo control. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía todo listo. El domingo le dije que tenía que ver a mi mamá. Me vestí temprano, me despedí con un beso y tomé el carro. Pero en vez de ir al sur, tomé la autopista hacia el norte. 4 horas después, estaba en Clovis. Me estacioné en una calle tranquila, cerca de una escuela. Esperé. Y lo vi. A las 4:12 de la tarde salió de una casa con rejas blancas, con 2 niños tomados de la mano. Jugaban, reían. Teresa salió detrás, le tocó la espalda, lo besó en la mejilla. Ramiro cargó al más pequeño con una sonrisa tan natural que parecía ensayada. No tomé fotos. No fue necesario. Esa escena se me grabó como una sentencia. Un tatuaje de lo que realmente era. Esa noche dormí en casa de Verónica. Le dije que había tenido una pelea. No conté más. Me dio una manta, un cuarto, y un poco de silencio. El lunes temprano, volví a casa. Ramiro ya se había ido al trabajo. Abrí su calendario. Decía que el jueves tenía una presentación en Fresno. Perfecto. Él no lo sabía todavía, pero ese jueves sería la última vez que saldría creyendo que el mundo seguía como antes. Porque ahora era mi turno. El jueves amanecí antes que él. Preparé café, respondí correos del trabajo, fingí que todo era normal. Cuando salió del baño con su maleta ya lista, me sonrió como si nada. Camisa planchada, perfume justo, el peinado que solo usaba cuando quería impresionar. Deséame suerte, me dijo, dándome un beso rápido. Yo asentí, como si aún creyera en su mundo. Le deseé suerte con la presentación. Cerró la puerta y se fue, con la seguridad de un hombre que cree tener 2 vidas en perfecto equilibrio. En cuanto escuché el ruido del carro alejándose, me puse en movimiento. Ya tenía casi todo listo. Los días anteriores, mientras él dormía o se bañaba, había hecho viajes discretos al garaje. Ropa, documentos, algunos recuerdos personales, cosas que no quería que tocaran sus manos después. Lo que faltaba cabía en una caja mediana, papeles, mis documentos, un par de álbumes de fotos, el collar que me había regalado mi madre antes de morir. Dejé la cama tendida, los cuadros en su lugar, la cocina limpia.
como si nadie se hubiera ido. Como si todo siguiera en pie. Pero ya estaba vacío. Yo ya no vivía ahí. Mis padres sabían lo básico. Les conté que Ramiro me había engañado con otra mujer y que tenía hijos con ella. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada, pero lo vi apretar la mandíbula con fuerza. Me ofrecieron quedarme con ellos el tiempo que necesitara. Acepté. No porque no tuviera opciones, sino porque no quería estar sola todavía. No así. A las 11:47 salí por última vez de esa casa. Cerré la puerta con llave, la dejé dentro del buzón del recibidor y me fui sin mirar atrás. Ni siquiera lo pensé. Todo lo que me ataba a ese lugar estaba podrido. Pero eso era solo el comienzo. Él no podía quedarse con la historia como si nada. No bastaba con irme. Tenía que saber que lo sabía. Que ya no podía esconderse detrás de su sonrisa, que su disfraz se había caído, que todo lo que había construido estaba lleno de grietas. Empecé por lo más fácil. El correo. Organicé todo el material que había recolectado. Conversaciones, capturas, transferencias, fotos, recibos, itinerarios. Todo ordenado cronológicamente. Carpeta por carpeta. Como si fuera un expediente de juicio. Porque eso era. Un juicio de realidad. Creé una cuenta de correo nueva, sin mi nombre, sin rastros, sin IP asociada a mí. Desde ahí redacté un mensaje con el asunto: te están mintiendo. Adjunté todo lo necesario. El destinatario, Teresa. Tardé en decidirlo. No por ella. Por mí. No sabía si quería meterme más en esa parte. Pero después de ver las fotos, de ver cómo ella también se prestaba al juego, supe que no merecía protección. Ella no era inocente. Tal vez no desde el principio, pero en algún momento eligió no ver, igual que yo. Así que lo envié. Segundo paso, sus padres. Dudé. Me pregunté si debía incluirlos. Después de todo, me habían abrazado, me habían llamado hija, me habían invitado a sus casas, a sus celebraciones, me habían preguntado cuándo tendría hijos, sabiendo perfectamente que ya los tenían. No fui cruel. No usé insultos. Solo les escribí un correo frío, directo, casi clínico: ya no formo parte de esta familia. Adjunto la verdad. No me busquen. Adjunté un PDF con las pruebas. A las 3:11 de la tarde, apreté enviar. Menos de un minuto después, mi teléfono empezó a vibrar. Primero Dora, luego Efraín, luego Noemí, su hermana. No contesté. No iba a explicar lo que ya estaba expuesto. No había nada que decir. Las palabras ya estaban escritas, las pruebas eran irrefutables. Y lo mejor vino después. Cecilia, una amiga de años que trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa donde Ramiro había hecho varias consultorías. Me había contado hacía un tiempo que él estaba en proceso de aplicar a una vacante grande, algo con visibilidad, un cargo de perfil ejecutivo. Recordé eso y no lo dudé. La contacté. Le pedí un favor. Le conté todo, sin detalles morbosos, sin emociones. Le mandé una carpeta con pruebas, solo las necesarias, sin mi nombre. Le dije: esto es lo que es. Haz lo que consideres justo. Cecilia, que no se andaba con rodeos, me respondió con un correo interno de su empresa. Me mostró la respuesta del comité: gracias por la advertencia. No continuaremos con el proceso. No sé si Ramiro supo por qué lo rechazaron. No me importa. Solo sé que perdió algo que quería. Y eso fue suficiente. El viernes por la noche me llegó el primer mensaje de él. ¿Todo bien? No contestas. ¿Pasó algo? No respondí. Siguió insistiendo. Llego mañana. Paso por casa de tus padres. Todavía no se había dado cuenta de que ya no vivía ahí. De que todo ya había cambiado. Y que su teatro estaba a punto de desmoronarse. El sábado por la tarde, cuando regresó y abrió la puerta, encontró la casa igual. Cuadros en la pared, platos limpios, cama tendida. Pero sin mí. Sin mis cosas. Sin mi ropa. Sin llaves. Sobre la mesa del comedor, una nota. Solo decía: ya sé todo. Minutos después, me llamó 8 veces. Luego un audio. Lo escuché por pura curiosidad. Su voz sonaba confundida, nerviosa. Preguntaba si era una broma, si estaba bien. Decía que lo llamara, que habláramos, que se podía arreglar. Pero él no sabía que ya era tarde. Que Teresa ya había recibido el correo. Que sus padres también. Que la empresa a la que aplicaba ya no lo consideraba. Que todo estaba en marcha. Y yo, por primera vez en semanas, dormí tranquila. No feliz. No aliviada. Tranquila. Pero no era el final. 4 días después, recibí un mensaje desde una cuenta nueva.
No decía mucho. Solo una inicial y un apellido común. El texto era claro. Sé que fuiste tú. Quiero hablar. Me debes eso. Lo leí 10 veces. No respondí. No por miedo, sino porque no le debía nada a nadie. Si alguien debía algo, era Ramiro. Y si Teresa, en algún momento, eligió mirar hacia otro lado, ese fue su error, no el mío. Pero me quedó dando vueltas. ¿Cómo sabía que fui yo? El correo que le mandé fue desde una cuenta anónima, sin pistas, sin firma. Ningún detalle que me delatara. Si lo sospechaba, era porque él se lo dijo. Lo que significaba que ya había empezado a buscar su redención con ella. A señalarme como la loca despechada. A hacerse la víctima. Y eso me encendió por dentro. No porque quisiera volver con él. Ni porque me importara lo que pasara con Teresa. Sino porque, una vez más, él no había entendido nada. Estaba más preocupado por mantener su imagen que por asumir sus actos. Pensé en responderle a ella. En mandarle todo lo que tenía. En explicarle cada fecha, cada mentira. Pero me contuve. Porque eso era volver a entrar en su juego. Yo no necesitaba que nadie me creyera. Ya lo sabía todo. El día siguiente, otro mensaje de Teresa. ¿Te sientes mejor destruyendo familias ajenas? Ojalá te pase lo mismo. La bloqueé. No por rabia. Por asco. Mientras tanto, Ramiro seguía intentando comunicarse. Mensajes largos, audios eternos. Uno duraba casi 5 minutos. Lo escuché. Decía las mismas frases que tantas veces había ensayado. Y no es lo que parece. Te juro que tú y yo sí fuimos reales. Solo tenía miedo de perderte. Excusas huecas. Palabras sin peso. Él todavía pensaba que esto era una discusión más. Un malentendido que se resolvía con flores o disculpas. Y ahí supe que todavía faltaba una cosa. El lugar donde trabajaba actualmente. Un despacho pequeño, tradicional, con fotos familiares en cada pared, con un discurso corporativo basado en la confianza y los valores. Allí, él se vendía como un hombre casado, estable, con planes de familia. Hacía chistes sobre suegros, hablaba de mí como si fuera su todo. Mentira. Todo era una fachada. Contacté a una conocida que trabajaba allí. Le debía un favor. Le pasé una carpeta, sin nombres personales, solo hechos. Fechas. Pruebas. Una semana después, él desapareció de redes. Cerró su cuenta de LinkedIn. Borró fotos. Eliminó perfiles. Supe, por alguien más, que lo habían despedido. No de forma pública. Pero sí con firmeza. Le pidieron que se fuera. Y eso, más que cualquier venganza, fue justicia. Porque no solo se cayó su teatro conmigo. Se cayó ante todos. Y aún así, la historia no había terminado. Una semana después de que lo echaran del trabajo, recibí un mensaje que no esperaba. Era de una cuenta sin foto, sin publicaciones, sin nombre reconocible. Solo decía, tú también estuviste con él. No supe qué pensar. No fue sorpresa. No fue miedo. Fue algo peor, agotamiento. Como si alguien volviera a abrir la herida justo cuando apenas empezaba a cicatrizar. Lo abrí, dudando, solo por curiosidad. Otro mensaje llegó 5 minutos después. Lo conocí en 2020. Decía que estaba separado. Me hablaba desde otro número. ¿Podemos hablar? Literalmente me senté en el borde de la cama, con el celular entre las manos. Y me reí. No por gracia. Por cansancio. Porque ya no podía seguir descubriendo cosas de alguien que, para mí, ya ni siquiera era real. Respondí con frialdad. ¿Qué quieres saber? Y ahí empezó lo que parecía una historia ajena, pero que encajaba perfectamente en los huecos que yo no había podido entender. La mujer me contó que lo conoció en un bar de San Diego. Que él le dijo que estaba separado, que su ex estaba enferma y que por eso a veces la visitaba. Que tenía hijos, pero que la madre no lo dejaba verlos. Que por eso no subía fotos, que por eso no hablaban por teléfono en horas normales. Todo eran mensajes. Todo en horarios extraños. ¿Te suena familiar?, me dijo. Sí. Era el mismo guión que me había dado a mí. Solo que invertido. En esa versión, yo era la ex enferma. La loca. Ella me mandó capturas de sus conversaciones. Eran espeluznantes. Mismas frases. Misma forma de escribir. Mismas palabras dulces, repetidas, como si tuviera un guión memorizado. Hasta las bromas. Hasta los apodos. También me mandó un par de fotos. Una en un restaurante en Anaheim. Otra en una cabaña en Big Bear. Fechadas en 2021. Ese año,
Ramiro me dijo que tenía viajes de trabajo 3 fines de semana seguidos. Incluso me mandó fotos de presentaciones, de habitaciones de hotel, de mapas. Todo falso. Las fechas coincidían. Las fotos eran de otros viajes. O estaban editadas. O eran tomadas con intención de ser enviadas después, en otro contexto. Todo mentira. Todo diseñado. Ella también había caído. También se había enamorado. También pensó que lo suyo era especial. Hasta que un día, él simplemente desapareció. La bloqueó. Sin una explicación. Sin un cierre. Años después, encontró una publicación anónima en un foro local, y los detalles eran tan específicos que supo que era él. Que no era la única. Que no éramos dos. Empezó a investigar. Me encontró. Y no fue la única. Después de hablar con ella, llegaron más mensajes. Mujeres con historias similares. Algunas actuales. Otras de hace años. Todas con algo en común, pensaban que eran la única. Formamos un grupo privado. Al principio solo éramos 4. Luego 7. Todas con una versión distinta del mismo tipo. Una había estado con él 3 años. Otra, 6 meses. Una incluso había sido comprometida. Le había dado un anillo. Igual al que me dio a mí. Comparábamos fechas, lugares, capturas. Y era como armar un rompecabezas diabólico. Las piezas encajaban con exactitud enfermiza. Superposiciones de fines de semana. Vacaciones falsas. Promesas recicladas. Una de ellas dijo algo que todavía me retumba. Nunca pensé que iba a tener que reconstruirme después de alguien que ni siquiera era real. Y es que Ramiro no era una persona normal. Era un actor. Un manipulador de alto nivel. Usaba nuestras emociones como combustible. Nuestras rutinas como escenarios. Nosotras éramos parte de su teatro, no de su vida. Algunas de las chicas comenzaron terapia. Una tuvo ataques de ansiedad. Otra tuvo que medicarse. Una tercera descubrió que estaba embarazada justo antes de cortar con él. No sabía si era suyo. No sabía si debía decirle. No sabía nada. Yo las escuchaba. Participaba poco. Leía más de lo que escribía. Cada mensaje era como un espejo que devolvía una parte distinta de mi historia. Y aunque ya no dolía como antes, pesaba. Como una mochila que no te rompe la espalda, pero no te deja correr. Pasaron 2 meses así. En ese tiempo, me mudé otra vez. No por urgencia. Por decisión. Dejé la casa de mis padres, renté un pequeño apartamento. Cambié de ciudad, no muy lejos, pero lo suficiente como para no tener que mirar por encima del hombro. Conseguí trabajo en una oficina más grande. Administrativo. Nada del otro mundo, pero me dio estructura. Rutina. Y rutina era lo que más necesitaba. Me alejé del grupo poco a poco. No por falta de empatía, sino porque cada palabra me devolvía a ese lugar que no quería habitar más. No quería venganza. Ya no. Solo quería vivir sin el eco de Ramiro en mi cabeza. Hasta que un día, un correo sin asunto apareció en mi bandeja de entrada. Solo decía: ¿ya terminaste? Era él. Lo supe de inmediato. Por el tono. Por la frase. Por esa forma pasivo-agresiva de reducir todo a una pregunta. Como si yo fuera la que estaba haciendo un escándalo innecesario. Como si él tuviera que aguantar mis reacciones, en vez de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. No respondí. Lo marqué como spam. Y sin embargo, ese mensaje me dio algo inesperado. Me dio claridad. Sí. Había terminado. No porque lo hubiera destruido. No porque todos supieran quién era. Sino porque ya no lo amaba. Ya no me dolía. Ya no me importaba. Había salido del juego. Y con eso, ya estaba ganando. Después de ese último correo, algo en mí se acomodó. No fue felicidad. No fue alivio. Fue paz. Esa clase de paz silenciosa que llega después de una tormenta larga. No porque todo esté en orden, sino porque ya no hay nada que destruir. Me dediqué a cerrar los últimos restos de lo que alguna vez fue mi vida con Ramiro. Cambié contraseñas, eliminé cuentas compartidas, saqué su nombre de todos los papeles que pude. Cerré las carpetas. Borré los respaldos. Guardé solo una copia cifrada que me juré no volver a abrir, a menos que algún día lo necesitara para algo legal. Lo demás lo tiré. Me mudé una vez más. No muy lejos. Un lugar tranquilo, sin recuerdos. Lo elegí por eso. Porque no tenía historia. Todo era nuevo. Y nuevo era lo que yo necesitaba. Ya no revisaba su nombre en redes. Ni en foros. Ni preguntaba por él.
No porque no me importara lo que estuviera haciendo, sino porque entendí que saberlo no cambiaba nada. Si seguía en su espiral, no era mi problema. Si había empezado otra mentira, no era mi responsabilidad. Pero no todas pensaban igual. Una de las chicas del grupo, Camila, seguía investigando. Un día compartió un pantallazo de una app de citas. Perfil nuevo. Foto vieja. Nombre falso. Pero era él. Había vuelto. Como si todo lo anterior no hubiera pasado. La reacción en el grupo fue mixta. Algunas querían denunciarlo. Exponerlo. Mandar mensajes a sus nuevas víctimas. Otra, Belén, propuso crear una página para advertir públicamente quién era. Yo no dije nada. No porque creyera que estaba mal, sino porque entendí que esa ya no era mi batalla. Yo ya había hecho lo mío. Y ahora necesitaba otra cosa. Necesitaba vivir sin la sombra de ese hombre. Sin estar siempre mirando hacia atrás. Así que me fui del grupo. No sin avisar. Les escribí un último mensaje. Gracias por compartir sus historias. Me ayudaron más de lo que puedo explicar. Pero necesito seguir mi camino. Les deseo sanación, justicia y, sobre todo, paz. Me salí sin dramatismo. Y empecé otra etapa. Los días pasaban lentos, como deberían pasar. Me levantaba sin sobresaltos, sin ese presentimiento en el estómago que algo andaba mal. Trabajaba, volvía a casa, cocinaba, leía. Por primera vez en años, no sentía que vivía en una historia prestada. No tenía pareja. No buscaba una. No por miedo, sino porque ahora me sentía suficiente. Tenía que aprender a convivir conmigo, a confiar en mí otra vez, a dejar de dudar de mi instinto. Porque eso fue lo que más me dolió de todo. No la traición. No las mentiras. No las otras mujeres. Fue haber desconfiado de mí. De mis alertas. De mi intuición. Hubo momentos en los que algo en mí gritaba que algo andaba mal, pero yo lo callaba. Porque él me decía lo contrario. Porque su voz era más fuerte que la mía. Y eso ya no podía volver a pasar. Un día, caminando por el centro, me crucé con una de las chicas del grupo. Oriana. Fue raro. Íbamos en sentidos contrarios. Nos reconocimos al instante. Nos miramos, nos sonreímos. No dijimos nada. Solo eso, una mirada larga. Como diciendo sobreviviste, yo también. Y seguimos caminando. No hay final feliz en esto. No hay castigo de película. No hay redención. Solo hay vida. Vida que sigue, con lo que quedó. A veces entera, a veces remendada. Pero sigue. A veces me pregunto si él entiende lo que hizo. Si duerme bien. Si siente algo cuando se ve en el espejo. Pero esas preguntas duran segundos. Y se van. Ya no me controlan. Hace poco encontré una de las pocas cosas que me quedaban de él, una carta que me escribió en nuestro segundo aniversario. La tenía guardada sin darme cuenta, en una caja con papeles viejos. Decía, eres mi única verdad. No sé qué haría sin ti. La leí. No lloré. No me enojé. Solo pensé, esto nunca fue real. Era solo tinta sobre papel. Frases vacías de alguien que actuaba un guión. La rompí en pedazos. Y la tiré a la basura. Ese fue el verdadero final. No con gritos. No con escándalo. No con justicia divina. Solo con una decisión. Cerrar. Y seguir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.